Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Cuánto tardarán en amordazar, en callar, en castigar a esta monja respondona? A esta monja que tiene el valor de hacer el trabajo que no hacen los obispos y los cardenales. ¿Cuánto tardarán? Bueno, estas declaraciones de la monja Miriam, que os voy a compartir, que vamos a comentar, que fueron ya el pasado mes de septiembre, siguen circulando por las redes, por diferentes medios. La gente lo sigue compartiendo porque les llama la atención que una monja tenga el valor que no tienen obispos y cardenales. Ahora os lo voy a comentar y os vais a quedar bastante estupefactos los que estáis todavía un poco sin enteraros de la realidad. Yo sé que los que se enteran de la realidad a través de los vídeos estos que hacemos, que están ahí, a la orden del día, a mano para que todos lo sepamos, no es que se escondan estas cosas, cualquiera puede enterarse. Simplemente que a lo mejor viendo estos vídeos, pues definitivamente os enteráis algunos. Y entonces entiendo que a algunos les pueda provocar tal shock, tal sorpresa, tal espanto, que es como el que está con un sueño profundo, dormido con un sueño profundo, y de repente te echan un jarro de agua fría helada a la cara. Claro, te sienta muy mal, te molesta muy mal y reaccionas mal. Y le pegas un grito al que te ha hecho eso, no es agradable. Pero es necesario despertar porque si vas subido en un medio de transporte y vas dormido y ese medio de transporte va a tener un accidente, cuanto antes seas consciente y te pongas a buen recaudo o saltes de eso o lo que sea o te protejas mejor. Bueno, antes de comentar lo que es esta noticia, os quiero advertir que este sábado nos dicen de Elecciones Transparentes, ese grupo de ciudadanos españoles que luchan porque se sepa la verdad en lo que han pasado en las últimas elecciones para elección de políticos y del presidente y de los que tienen que gobernar España. Ellos han hecho un trabajo ímprobo a través de la colaboración de ciudadanos anónimos en toda España que han ido recogiendo los datos de las votaciones en cada colegio electoral y los quieren hacer públicos. Por eso, este domingo convocan la plataforma Elecciones Transparentes, sale a la calle, se manifiesta el 12 de enero, convoca a una manifestación que será, como digo, el domingo 12 de enero a las 13 horas, ojo, en la Plaza de Colón de Madrid. Domingo 12 a las 13 horas en la Plaza Colón de Madrid para sacar a la luz los datos de nuestro recuento ciudadano, dicen ellos en su página web, y denunciar la ilegitimidad de origen de Pedro Sánchez. Os esperamos, dicen con signos de admiración, con mucho entusiasmo. Esto depende de la ciudadanía española, que se movilice, que no se queden en sus casas, que compartan estos avisos. También se harán actos en algunas capitales de España, delante de los ayuntamientos a la misma hora que en Madrid, a las 13 horas, informando del fraude electoral documentado en nuestro recuento y de la urgencia de repetir los escrutinios generales. Las ciudades son las siguientes: Granada, Murcia a las 12, Santander, Zaragoza, Almería, Sevilla, Badajoz, Las Palmas, Málaga, Segovia, Valencia, Alicante. En nuestros actos repartiremos estas octavillas informativas. En todo caso, les dejo el link con la página web de Elecciones Transparentes para que allí encuentren siempre información oportuna de los actos que organizan. Compartan esta información con la gente porque tiene que enterarse la gente y tienen que participar, no darse por vencidos así tan fácilmente. La lucha es ímproba, es David contra Goliat, pero bueno, hay que luchar lo que esté en nuestra mano, hacer todo como si dependiera de ti, sabiendo que al final todo depende de Dios, pero nosotros tenemos que poner lo que está de nuestra parte. ¿Por qué tiene que salir una monja a hacer el trabajo de los obispos y cardenales? ¿No les parece que esto es gravísimo? Que los obispos y cardenales estén dormidos, sin reaccionar, como perros mudos, acobardados. Una monja saca los colores a obispos y cardenales al hacer el trabajo que les corresponde a ellos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con la monja Miriam, que denuncia al Papa Bergoglio y a su pacto global para adoctrinar a la humanidad. Eso es lo que ha hecho, denunciar ese pacto globalista, esa propuesta de Bergoglio para el nuevo humanismo que, dice ella, acabaría con el cristianismo. Fíjense qué gravedad. Lo venimos denunciando, tiene que venir una religiosa a hablar alto y claro de algo que no es que se lo invente, no es que lo imagine, no es que
que haga elucubraciones, es que simplemente es describir la realidad de los hechos que están ahí a la luz del día para que todos lo veamos, pero el problema es que la gente no quiere ver y que los obispos y cardenales callan, miran para otro lado y dejan que este señor pues siga con su agenda globalista de la Agenda 2030, con toda tranquilidad, mientras eso sí recibe los parabienes del secretario general de la ONU, como ya vimos el pasado día de Navidad. No nos despertamos esta mañana, dice la monja Miriam, con noticias gloriosas. Estamos hablando del mes de septiembre cuando hizo estas declaraciones. Y todo tiene que ver con arruinar nuestra sociedad, arruinar nuestra cultura y destruir a la familia. Fíjense qué gravedad. A ver si de alguna vez por todas se dan cuenta de la gravedad de lo que significa lo que está promoviendo, liderando Jorge Mario Bergoglio, bajo el paraguas del Vaticano y de la Silla de Pedro. Papa Francisco dice que se necesita crear una aldea educativa. Y digo yo, dice la monja, la religiosa Miriam, que esta aldea educativa destruirá a las familias y a la raza humana. Obviamente es ese gobierno mundial, bajo el pensamiento único globalista del nuevo orden mundial. Esta noticia está fechada en 25 de septiembre de 2019 por LifeSite News. Dice así: la noticia del recién lanzado Pacto Global del Papa para el Nuevo Humanismo tiene que ver con arruinar nuestra sociedad, arruinar nuestra cultura y destruir a la familia, dijo la madre Miriam en su show en vivo. El 12 de septiembre, el Vaticano emitió una declaración invitando a líderes religiosos, humanitarios e internacionales y a destacados políticos, académicos, científicos y atletas a firmar un pacto mundial sobre la educación. Bergoglio invita a todo Kiski, como decimos en España, a todo el mundo, políticos, académicos, científicos, atletas, religiosos, humanitarios, líderes internacionales, nacionales de toda índole, para que firmen, se sumen y se unan a este pacto mundial sobre la educación. En su programa del lunes, la madre Miriam leyó y reflexionó sobre un artículo de LifeSite News al respecto. Y dice así: no nos despertamos esta mañana con noticias gloriosas y todo tiene que ver con arruinar nuestra sociedad, arruinar nuestra cultura y destruir a la familia, dijo. El objetivo del Pacto Mundial sobre Educación es entregar a las generaciones más jóvenes un hogar común, unido y fraterno. La madre dijo a los oyentes que este es el hogar común del diablo, porque estaba refiriéndose a unas palabras de Francisco Bergoglio. Pero ella puntualiza que es el hogar común del diablo. No hay un hogar común que tengamos sino el cielo y el cristianismo en la tierra, a este lado del cielo. No tenemos un hogar común aparte de eso, recalcó la madre Miriam. Según un sitio del Vaticano que promueve el pacto, el Papa Francisco ha invitado a todos los que se preocupan por la educación de la generación joven a firmar un pacto mundial para crear un cambio global de mentalidad a través de la educación. Fíjense qué gravedad. ¿Por qué? Porque están hablando de crear un cambio global de mentalidad, que toda la humanidad, todas las personas cambien su mentalidad, pero para ese pacto global, para esa idea que tienen ellos de lo que debe ser la educación y el nuevo humanismo. Fijémonos que el Evangelio nos habla precisamente de eso, de la metanoia, del cambio de mentalidad, pasar de pensar con mentalidad mundana y pagana a una mentalidad cristiana. Ahora, sin embargo, con este pacto educativo, lo poco que queda de mentalidad cristiana en la gente quieren que vuelva marcha atrás a la mentalidad pagana, a la mentalidad del pensamiento único globalista, sincretista, que es anticristiano. Fíjense qué grave. Pues eso es. Bergoglio, el siervo del nuevo orden mundial, disfrazado de papa, pide firmar un pacto mundial para crear un cambio global mundial a través de la educación. Tuvo cuidado de enfatizar la hermana Miriam que estaba llamando a la proposición, no al Papa, el que sea una proposición demoníaca. Pero digo yo, si la propuesta, como reconoce la hermana o la madre Miriam, es demoníaca, de este pacto global, ¿quién hace esa propuesta? ¿Quién la hace? Bergoglio. Y es una propuesta demoníaca. Entonces, ¿este señor de qué va? ¿De quién es hijo? ¿De la luz o de las tinieblas? Preguntémoslo. Nos lo tenemos que preguntar, porque si nos está proponiendo algo que es objetivamente hablando demoníaco, pues ya me dirán ustedes qué podemos pensar. El Papa Francisco, sigue la noticia de LifeSite News, declaró que para alcanzar sus objetivos propuestos todos deben tener el coraje
de colocar a la persona humana en el centro, fíjense lo que dice, y capacitar a las personas que estén listas para ofrecerse al servicio de la comunidad. Pero ahí está el gran engaño de la serpiente, tener el coraje de colocar a la persona humana en el centro, pero no, en el centro no tiene que estar la persona, tiene que estar Jesucristo, tiene que estar Dios. Este es el gran engaño. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos, la palabra de Dios. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso, atención, Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Cuando se da prioridad a la criatura antes que el Creador, Dios los entrega a sus apetencias, a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonran sus propios cuerpos. Esta es la advertencia de la palabra de Dios que contradice una vez más la Santa Sede a través de Francisco Bergoglio cuando dice que hay que tener el coraje de colocar a la persona humana en el centro, en vez de a Jesucristo, en vez de a Dios. A esto que dice la propuesta de Bergoglio de tener el coraje de colocar a la persona humana en el centro, responde la madre Miriam diciendo: ¿no es eso lo que está mal en nuestro mundo hoy, amados? En lugar de colocar a Cristo en el centro, colocamos al hombre en el centro. El artículo que revisó madre Miriam describía los objetivos del Papa, incluso curar la fractura entre el hombre y el absoluto. Madre Miriam señaló que lo absoluto es una frase ambigua y podría referirse a Buda, a el dios musulmán o a cualquier dios con minúscula. ¿Qué le pasó a Dios? El absoluto no es uno de los nombres de Dios, dice esta religiosa valiente, esta religiosa que hace el trabajo que obispos y cardenales no se atreven a hacer. Que deberían de ir todos en masa, unidos, liderados si acaso por uno, pero unidos, y plantarle cara a Bergoglio y decirle: rompa de una vez con este pacto diabólico, con esta entrega que tiene usted liderando la Agenda 2030, rompa con ella y denunciémosla todos juntos. Pero no hacen eso, dejan que él la siga liderando, fomentando y confundiendo a la gente, llevando a la Iglesia a un camino de muerte, absolutamente de muerte, como lleva esta agenda. Entre otras cosas, es una agenda abortista, abortista, y donde quita a los padres el control sobre la educación de los hijos. Así de grave es esta agenda. Es, por tanto, esto de hablar del absoluto, como denuncia la madre Miriam, es un lenguaje puramente masónico, y ya es hora de que lo vean los católicos. Por eso, a mí que los católicos me insulten, o a todos los que estamos denunciando estas cosas, trayendo simplemente los hechos objetivos tal cuales son, eso sí, describiéndolos y comentándolos, pues que me insulten, pues no me importa, porque de alguna forma me ayudan, les comprendo porque se ponen nerviosos, porque les descoloca, y es normal, pero tienen que ver la realidad, y a mí me ayudan a no envanecerme, porque hay muchas personas que sí les ayudan estos vídeos, y es absurdo envanecerse. Esto es simplemente hacer constancia de la realidad y defender a la Iglesia Católica, que es lo que todo católico hemos de hacer, defender la verdad y a la Iglesia Católica. Yo, fíjense en lo que pienso también. ¿Han visto ustedes algunas veces esos robos que hacen grupos mafiosos, grupos organizados del crimen, que se disfrazan de policías, incluso cogen coches de policías, uniformados de policías, y van a bancos o van a sitios donde roban mucho dinero? Porque, claro, el disfraz les ayuda para perpetrar el robo, el crimen, incluso asesinatos. Yo digo que, si bien eso es muy grave, obviamente, porque cometen crímenes, graves, sin embargo, sería mucho más grave que en vez de estar disfrazados de policía fueran verdaderamente policías, que desertaran de su obligación, de sus promesas y de sus funciones. De la misma manera que nosotros estemos denunciando a Bergoglio por liderar esta Agenda 2030 y por tantas herejías y blasfemias, pues es grave que lo haga este hombre, pero mucho más grave sería si él realmente fuera papa. Si él realmente fuera papa, como el policía, si realmente es policía el que comete el crimen, eso sería absolutamente gravísimo, gravísimo, gravísimo. Así que, si no es papa, como nosotros pensamos que no lo es, que sigue siendo Benedicto XVI, pues no recaerá tanta gravedad, tanta culpa sobre él por lo que está haciendo. Aquí no se trata de acusarle, se trata de traer los hechos, de denunciar los hechos y de decir basta ya,
obispos, cardenales, hagan el trabajo que está haciendo la hermana Miriam y que ustedes debían de hacer, y todos unidos, no uno así tímidamente de vez en cuando. La madre Miriam terminó la parte reflexiva de su programa recordando a los oyentes, citando al obispo John Carroll de Baltimore, que la única forma de cambiar la sociedad es a través de la educación de los niños. Recordemos que Bergoglio en una ocasión dijo que a él le da igual quién eduque a los niños, que sean los protestantes, que sean los hinduistas, los musulmanes, los judíos o los católicos. Lo importante es que estén bien los niños, que les den de comer y que tengan vestido y poco más. El resto le importa poco. Ahora estamos viendo que no es verdad que le importe poco, pues quiere un pacto global para que sea una educación al gusto de la ONU, al gusto del pensamiento único, mundial, globalista y masónico. Esta es la realidad que les traemos, que deben de ver todos, porque el que no lo quiera ver, pues no se da cuenta que además con eso está escandalizando a los niños a los que dijo el Señor: dejad que los niños se acerquen a mí. Con esta nueva educación mundialista se aparta a Jesucristo de los niños y se les educa en la idolatría, ya hemos visto lo de la Pachamama, y en la mentira. En fin, esto es lo que tenemos, ya no tenemos tiempo para más. Os quería leer otra noticia, pero ya por hoy no tenemos más tiempo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Proteged, Madre del Cielo, a nuestros hijos, a nuestros niños. No permitáis que sean engañados por educaciones falsas que no son de Dios. Amén.